Muy buenos días, siendo las 9:30 de la mañana del día miércoles 20 de marzo del año 2019, aquí reunidos en la sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo, se da inicio a la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao. Se va a pasar lista. Solamente contamos con la presencia de la congresista María Elena Foronda y de quien les hablas, no habiendo acuerdo reglamentario, estando presente uno de los invitados, vamos a iniciar la sesión en forma informativa para ver si se logra el quórum reglamentario. Se suspende la sesión por breves segundos con la finalidad de hacer pasar a nuestro invitado. Se reanuda la sesión contando con la presencia del arquitecto Mario Hernán Reboredo Castañón, es jefe de la Oficina Regional de Asesoría Técnica del Gobierno Regional del Callao, para que explique sobre las acciones y decisiones tomadas en su gestión como jefe de la oficina antes referidas, así como su participación en la construcción del SPA de la Comandancia General del Ejército y si los recursos empleados fueron del Tesoro Público o del Gobierno Regional. Se le hace la pregunta respectiva al señor Mario Reboredo. ¿Desea hacer usted una introducción o vamos directamente a las preguntas? Señor presidente, en realidad yo creo que podríamos ir directamente a las preguntas, puesto que las acciones que he realizado como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Técnica han sido ajustadas al MOF del gobierno regional. Por lo tanto, si gustan hacer las preguntas, estoy dispuesto a colaborar con la contestación de ellas. Muy bien, iniciamos en todo caso el pliego interrogatorio. Se da la bienvenida al congresista Modesto Figueroa. Buenos días, ¿cómo está? Falta uno falta. Señor Reboredo, ¿podría señalar desde cuándo trabajó en el gobierno regional del Callao? ¿Quién lo llevó? Sí, señor presidente, yo he trabajado en el gobierno regional del Callao desde el año 2011 y me llevó el señor Félix Moreno. ¿Qué cargos ocupó? Ocupé el cargo inicial de como jefe de la Oficina Regional de Asesoría Técnica, y en el interín ocupé por pocos meses como gerente de la Gerencia de Medio Ambiente. Solamente ocupó dos cargos. ¿Hasta qué día elaboró dentro del Gobierno Regional de Callao? Señor presidente, elaboré hasta el 31 de diciembre próximo pasado. Dígame usted cuántos funcionarios o empleados de confianza propuso al presidente regional. Señor presidente, no he propuesto ninguno. Dígame, ¿usted pertenece hoy en día a algún partido político? No, señor presidente, no pertenezco a ningún partido político. Mi vida ha sido totalmente en el sector privado. Desde el año 1966 que egresé de la universidad hasta el 2007, y de ahí en adelante he continuado mi labor privada como profesional independiente y haciendo con los servicios al gobierno regional de Callao. Dígame usted, cuando ha ocupado los cargos de gerente, ¿recibió alguna visita de la Contraloría General de la República? No, yo no, señor presidente, no he recibido ninguna visita de la Contraloría. ¿Alguna vez le han aperturado algún proceso administrativo dentro de los cargos que ha ocupado? Sí, tuve un proceso administrativo que resultó en una sanción en el año 2014, me parece, aproximadamente. Sin embargo, me guardo el derecho de opinar sobre ese tema porque yo lo consideré totalmente injusto en su momento. Dígame, ¿terminó en alguna sanción? Sí, una suspensión de 7 días. Dígame, pero ¿quién, a raíz de qué se aperturó el proceso administrativo? ¿Fue un informe de la OSI, de la Contraloría? No, me parece que fue una
¿cómo le llaman? Fue una sanción impuesta por un tema netamente administrativo. Pero para cuando se hay la evidencia de un hecho, de todos modos, si hay por medio una sanción administrativa, tiene que haber un inicio. ¿Dónde se inició? ¿No? Por eso le decía, ¿lo inició esto la OSI o usted mismo denunció mal uso de repente de algunos recursos? No. Esto fue iniciado, no fue por la OSI, definitivamente la OSI no intervino para nada. Fue, hasta donde yo recuerdo, fue iniciado por el... creo, si mal no recuerdo, es algo como un consejo de disciplina o algo así dentro del gobierno regional, pero no recuerdo con exactitud por qué razón, no ha tenido que ver absolutamente nada ni la OSI ni Contraloría para nada. Bueno, en todo modo, a veces la mente es muy frágil y también uno a veces no está preparado para las preguntas. Sí. Le rogaría que todas las interrogantes que le hagamos durante la sesión, sí, si usted tiene algunas dudas o algunos alcances, nos los haga llegar posteriormente en forma escrita. A veces también la fecha es difícil, digamos, de saberla con exactitud. Señor presidente, que lo haga posteriormente en forma escrita. Señor presidente, no tenga la menor duda que lo voy a hacer. Ya, dígame, ¿usted tiene en estos momentos alguna denuncia penal o civil o laboral? En este momento yo tengo, estoy dentro de un proceso por razones del Centro de Rehabilitación y Terapia del Cuartel General del Ejército. Es un proceso que está en etapa de control de acusación. Todavía está en la fiscalía, no está en el juzgado. Está ya siendo manejado delante del juez por el proceso de acreditación de las observaciones al proceso, ¿no? Al proceso mismo. Dígame, ¿está pidiendo alguna sanción fiscal por cuántos años? Me está pidiendo originalmente 3 años para mi persona. Después no tiene ninguna otra denuncia penal. Tengo una denuncia penal, pero no dentro del gobierno regional, que es un proceso judicial que ya culminó por un tema de préstamos a personal cuando yo ocupé la gerencia del Fondo Municipal de Inversiones. Le aclaro un poco el tema. Es una denuncia penal que abarcaba 2 o 3 periodos anteriores al mío, y dentro de la época que me tocó gerenciar el Fondo Municipal de Inversiones, sin conocimiento de que no era un tema aprobado por el presupuesto que teníamos en ese momento, yo otorgué préstamos como ya venían otorgándose por 100 y 200 soles al personal, porque tenía necesidades por razones humanitarias, por razones de esto. Sin embargo, en un total se prestó 10.000 soles y fueron recuperados al 100%, ¿no? Y incluso con los intereses debidos. Apenas fui yo notificado por la OSI del Fondo Municipal de Inversiones, se suspendieron y nos abocamos inmediatamente al recupero de esos préstamos. Sin embargo, los préstamos anteriores no fueron recuperados jamás, y aparentemente eso ha ido un poco en contra mía también, porque por esa razón fui condenado a 4 años de prisión suspendida con 4 años con 3 suspendidas. Esa sentencia está en ese momento en apelación. Dígame, ¿alguna denuncia civil? Se hizo una denuncia civil, pero fue rechazada por el Poder Judicial. ¿Por qué motivos? Porque no se había conciliado en ningún momento con mi persona, y el gobierno regional rechazaba la conciliación, y por lo tanto el juzgado en 2 oportunidades lo rechazó.
¿Conciliación de qué? ¿Porque alguna deuda que tenía usted con...? No, por el reclamo que estaba haciendo en el gobierno regional contra mi persona. ¿Por qué motivos? Por una indemnización, exactamente. ¿Se quedó esto en lo civil, no fue a lo laboral? No. ¿No tiene ninguna denuncia laboral? No, en ese momento no. ¿Cuál fue su participación en la elaboración del presupuesto del gobierno regional, el plan de desarrollo concertado regional, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, el plan anual de adquisiciones y contrataciones durante su permanencia como asesor técnico del gobierno regional del Callao? Nunca he participado en absolutamente ningún tema administrativo del gobierno regional, absolutamente. Dígame usted, ¿visaba usted las resoluciones que firmaba el gobernador regional? No, en absoluto, ninguna. ¿Nunca llegó a avisar ninguna resolución? Jamás he visado alguna. ¿Ni de alguna resolución gerencial tampoco? Tampoco. ¿Qué obras de impacto se hicieron durante la vez que usted que ocupó la gerencia del medio ambiente? Ninguna obra, porque en realidad se continuó trabajando lo que ya venía siendo ejecutado, que eran temas del encauce del río y mantenimiento de defensas ribereñas, control de utilización de las tierras para que no haya una contaminación. Se trabajó mucho con la Fiscalía del Callao, etcétera. Hay sendos informes de todo lo que se realizó en esa época. Pero han sido escasamente 4 meses lo que he estado ahí en esa gerencia. Dígame, ¿el tiempo que usted ocupó el cargo hizo alguna fiscalización sobre la contaminación ambiental por la contaminación ahí minera que existe en el Callao? ¿Por el tema de plomo? Así es. Sí se hizo y se hicieron a través de las personas que trabajaban con nosotros, se hicieron llegar todos los alcances a la Fiscalía para que pudiera intervenir en su momento. Directamente usted no hicieron ninguna acción, o sea, nada más concluyó en un acto que hicieron con la Fiscalía. Sí, porque no teníamos ya una injerencia directa para poder controlar eso, sino a través de las entidades propias de control, ¿no? ¿No hicieron ustedes ningún trabajo previo de medición, de la contaminación ambiental? Durante el periodo que yo he estado no se hizo. Yo he estado muy poco tiempo ahí. Dígame usted, ¿alguna vez visitaron, los terminales terrestres ahí que hay? Porque también ahí existe contaminación bastante, que he visto que juntan los minerales con los alimentos. Exacto. Yo no lo he visto personalmente porque, le repito, señor presidente, durante la época que yo he estado como jefe, como gerente de esa oficina, no se llevó a cabo ningún tipo de investigación en ese sentido. ¿Nos puede decir cuál fue su participación en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao, más conocido como CAFET, y si las opiniones de su asesoría se utilizaron para tomar la decisión de llevar adelante gastos y contratos que ejecutaba esta oficina? No he tenido jamás intervención en el CAFET. ¿Nunca llegó a ser parte del CAFET? Jamás. Dígame usted, ¿tiene propiedades en el país? ¿Bienes inmuebles? Sí. ¿Nos puede detallar cuáles son? Sí. Tengo una casa, un departamento adquirido en el año 91, y tengo una segunda propiedad que la he adquirido por herencia de mis padres. ¿Cuentas en el Perú y en extranjeros? Cuenta en el Perú, sí tengo en el Banco Continental y en el Banco de Crédito una cuenta de ahorros, y en el extranjero no tengo cuentas. O sea, cuando usted estuvo en los cargos nunca ejecutó ningún tipo de obra, no intervino en ninguna obra. En obra absolutamente en ninguna, porque la oficina mía era una oficina de asesoría, básicamente, y nosotros brindamos la asesoría que requerían las gerencias, de acuerdo a nuestro MOF.
pero en ningún momento hemos ejecutado obras de ningún tipo, porque no era nuestro campo. Era Dígame, nuestro campo el de la asesoría únicamente. dentro de su gerencia, ¿usted controlaba todo el personal que en la hora de entrada y salida? La hora de entrada y salida, no, la hora de entrada y salida la controla siempre la oficina de personal del gobierno regional, con unos relojes. ¿Cuántas personas tenía usted a su cargo dentro de la gerencia? Dentro de la gerencia teníamos como personal estable aproximadamente 4 o 5 personas, y las demás personas eran asesores que variaban de tiempo en tiempo dependiendo de las necesidades de las gerencias y de acuerdo a las solicitudes de ellas mismas. De acuerdo a su cuadro de asignación de personal, ¿cuántas personas debían tener su gerencia? Si mal no recuerdo, señor presidente, alrededor de 5 personas, me parece. Díganos también, ¿no tenían ustedes personal de campo? Personal de campo no. Se está refiriendo a la Oficina Regional de Asesoría Técnica. Así es. Sí, no. ¿Y cuando ocupó la gerencia de medio ambiente tampoco tuvo personal de campo? Había un personal de campo que era el que hacía las inspecciones tipo guardabosques, que cuidaban que las áreas no fueran invadidas y que no fueran contaminadas. Sí había. No recuerdo el número, no le podía precisar el número de personas que estaban trabajando. Pero más o menos una cifra tentativa, porque se ha hablado mucho que existía personal fantasma. Por lo menos en la época que yo he trabajado no era mucho el personal, le repito, habrían sido 40 personas, 50 personas en la época que yo he estado presente. Otra cosa no podría... ¿Usted conocía a las 40 personas? No las conocía personalmente, porque habían personas encargadas de control de este personal, y ese personal era pagado mediante planillas. O sea que supuestamente cumplían los requisitos necesarios para poder acceder a sus ingresos, ¿no? O sea, ¿todo el personal era contratado bajo la modalidad de 276 del CAS o también tenía personal bajo el contrato de terceros? No. Ha sido personal directo, no ha sido... perdón. ¿De planta? No era personal de planta, era personal contratado específicamente por un periodo de tiempo para que ejecutaran los trabajos, luego trasladaban a otro lado, tengo entendido, y contrataban otros personales o mezclaban personal que había quedado ahí con otros, pero no le podía dar mayor precisión, señor presidente, con toda sinceridad, porque no he estado involucrado de hecho en ese tema específico. Durante todo el tiempo que estuvo como gerente, ¿nunca llegó a hacer una reunión de trabajo con todo su personal? Perdón, me repite la pregunta, por favor. Como gerente de medio ambiente, ¿nunca se tuvo a tener una reunión de trabajo con todo el personal que elaboraba dentro de su gerencia? Reuniones de trabajo, sí, de coordinación, me dice, sí, claro que sí, por supuesto, dando instrucciones, recibiendo informes de qué era lo que estaban haciendo, dónde estaban trabajando, etcétera, etcétera. Eso sí se ha dado. Pero el personal que no estaba bajo la modalidad de la 276, que era planillas, tanto como lo de CAS y terceros, usted tenía que hacer un memorándum dando el visto bueno de la conformidad de sus servicios. Sí, había una avisación previa de las personas que eran los jefes de campo que manejaban esa situación de personal externo, y esa una vez que estaban aprobadas por él, y ya pasaban a la autorización regular de pago, ¿no? Porque tenían contratos. O sea, no era que no había un contrato específico con ellos. Pero entonces usted sí sabía, entonces todo el personal que estaba en su oficina, porque usted no creo que venían, le daba visto bueno y no leía los documentos que avisaba que daba el visto bueno. Me estoy refiriendo a personal de campo. Así es. No me refiero al personal de la oficina. El personal de la oficina sí conocía a todas las personas que estaban trabajando con nosotros. Me refiero al personal que trabajaba fuera de la oficina. Sí, casualmente eso es lo que queremos detectar, ¿no? Porque nos han hablado mucho de empleados fantasmas. Y eso es lo que usted dice, que no sabía lo que firmaban, y o sea, le ponían a usted control previo, le envían
un memorándum usted nada más lo firmaba. No leía el contenido, no sabía cuántos trabajadores había mensualmente, ¿no? Porque esa modalidad se hacía todos los meses, para que le puedan cancelar, ¿no? Señor presidente, no es exactamente así. Lo que quiero aclararle es lo siguiente. Con respecto al personal de la oficina, yo sí sabía quiénes eran, y las personas que trabajaban en el campo trabajaban mediante un contrato firmado con ellos mismos, con las mismas personas. O sea, las mismas personas recibían su pago. El pago no lo recibían a través de un tercero que le entregara el dinero a la mano o cosa parecida. Era un pago mediante un contrato que firmaban en el área ya de personal, logística, etcétera, ¿no? Sí, pero la conformidad del servicio lo daba la gerencia respectiva, por eso es que usted de todos modos sabía cuántas personas había contratado en los trabajos de campo. Sí, es cierto, ya tenían una relación contractual directamente que no lo firmaba usted, pero sí usted daba la conformidad para que se les pague en forma mensual. Claro, el trato inicial con ese grupo de personas, que no recuerdo exactamente el número, sí se hacía. Se conversaba con ellos, sabía quiénes iban a ir a trabajar en esos lugares, y luego se procedía ya al trabajo de campo, ¿no? Pero yo con toda sinceridad, yo no he tenido nada que ver con la determinación, ni con la elección, ni mucho menos con las personas que... Bueno, por el momento son las preguntas mías. Le vamos a dar ahora el uso de la palabra a esta María Elena Foronda. Va a ser la misma modalidad de preguntas. Ella hace todas las preguntas y usted le responde lo más concreto y claro, y posteriormente continúa al otro congresista. Tiene el uso de la palabra con esta María Elena Gracias, Foronda. presidente. A través suyo saludo a mis colegas parlamentarios y también al arquitecto Mario Hernán Reboredo Castañón y su asesor. Arquitecto, y algunas cosas que se han preguntado no las voy a repetir, solamente indicarle que la naturaleza de esta comisión es establecer vínculos que han existido no solamente contractuales sino también políticos durante la gestión del señor Félix Moreno, ¿no? Sabemos que usted no es del Callao, que ni es miembro tampoco de Chimpún Callao, pero eso es lo que quisiera empezar. ¿Usted ha formado parte, ha sido simpatizante? ¿Cuál ha sido su vínculo que ha tenido con Chimpún Callao? Absolutamente ninguno. ¿Alguna vez fue invitado a formar parte de Chimpún Callao o algún otro partido? Jamás. ¿Ha postulado alguna vez a algún cargo de elección popular o de representación política? Jamás. ¿Ha ocupado usted otros cargos aparte del que ocupó en el gobierno regional del Callao, que nos ha comunicado que han sido 2 cargos hasta el 31 de diciembre de 2018? ¿Ha tenido usted algún otro tipo de cargos dentro de los gobiernos locales del Callao? Como mencioné en algún momento, en el Fondo Municipal de Inversiones estuve a cargo de la Gerencia General durante 2 años. ¿Podría precisarnos las fechas? 2007-2008. ¿Y por qué razón dejó el cargo? Porque le manifesté al señor Moreno que yo no quería seguir más involucrado con temas administrativos. Yo no, mi vocación no era por ahí, y yo no tenía ningún deseo de continuar manejando temas administrativos. ¿Quién lo convocó para formar parte de la gestión del señor Félix Moreno? Él mismo. ¿Cuál fue la motivación? ¿Tenía usted una relación de amistad con él? ¿Conocía su capacidad profesional? ¿Por qué razón lo convoca usted? No, yo no tengo ninguna relación con él. Lo que hubo fue una recomendación de un tercero por mi formación de arquitecto, para que pudiera manejarle el desarrollo o la modernización del Callao. Esa fue la razón por la cual me llevó. Que en todo caso me permito hacer una pequeña aclaración. Yo desde que estaba en la universidad hice todos los estudios de renovación urbana del Callao. Por esa razón era un anhelo para mí, de alguna manera, colaborar con el Callao para poder efectivizar su desarrollo. Sin embargo, al cabo del segundo año me vi que realmente mis intenciones no iban a poder tener éxito. Por eso pedí que me retiraran de la parte administrativa de la gestión y me quedara solamente como presidente del Fondo Municipal de Inversiones para orientar algunas políticas que podían llevarse a cabo, que dicho ese paso no se llevaron.
Arquitecto, ¿quién fue la persona, quién fue el tercero que intercedió por usted para su contratación, sabe? No, yo recibí la llamada de él en un momento determinado y me dijo que me habían recomendado, que colegas míos habían recomendado mi participación. Usted señala que no ha tenido ningún proceso o ha sido requerido por la Contraloría durante su gestión como gerente regional. ¿Por la Contraloría? ¿Requerido por la Contraloría? ¿Alguna información o ha tenido algún proceso por parte de la Contraloría cuando usted fue gerente? No, proceso ninguno. Ninguno. De acuerdo a la Procuraduría Pública Especializada, presidente, en delitos de corrupción, y lo precisó usted también, la información que tenemos es que usted afronta actualmente 4 procesos por diferentes delitos, como colusión y peculado doloso. ¿Puede detallar por qué hecho está siendo procesado? Al comienzo, a través de su venia, señor presidente, yo he tenido, el primer proceso ha sido el tema de préstamos personal que lo nombré, ¿no? El segundo ha sido es el del Centro de Rehabilitación y Terapia llamado SPA, ¿no? El tercero tengo pero está recién en etapa de investigación, un proceso no recuerdo qué carpeta es en este momento, y uno que ha sido, ayer me ha comunicado que la Fiscalía lo ha devuelto porque no correspondía, para que lo vuelvan a calificar. ¿Podría detallarnos de qué se le acusa en el tema del SPA? Específicamente la participación mía, lamentablemente ese proceso está, como usted tiene conocimiento, como hecho de conocimiento a través del presidente, está en proceso de control de acusación, por lo que yo podría decirle aproximadamente más o menos por qué cosas me están me están investigando, ¿no? Me están investigando como cómplice de no sé si mal no recuerdo, de peculado, pero lo único que puedo aclararle en este momento a través de la venia del presidente congresista es que yo todo lo que he hecho ahí en este caso ha sido totalmente ad honorem. Yo no he cobrado un centavo de nada, ni del gobierno regional, ni del ejército peruano, ni de nadie. Fue una donación que yo hice del proyecto y colaboré con ellos para la ejecución de la obra. Yo no he intervenido con dinero del Estado, no he intervenido con dinero de nada, y solamente ha sido. Se presumió que yo había intervenido con dinero del Estado, pero hasta ahí podría decirle, congresista, me va a disculpar, pero como está en proceso, esto es complicado para mí hacerlo. Sin embargo, permítame solamente hacer una precisión, una pregunta para poder entender mejor. ¿Quién le solicitó a usted que interviniera en este caso, en el caso del SPA? En el caso del SPA, yo solicité la intervención de una persona que primero que nada, esto también puedo decírselo, fue una oposición total de ejecutar ese tipo de trabajo porque no correspondía a la provincia, correspondía a la provincia de Lima y no a la del Callao, y los fondos del Estado solamente se podían utilizar en el caso del Callao. Por lo tanto, se le dijo al comandante general del Ejército que no se iba a poder intervenir en absoluto con dineros del Callao, que eso era totalmente tajante. Ante la insistencia de él de que nosotros pudiéramos apoyarlo, le ofrecí el apoyo profesional de hacerle el proyecto y de conducirle la obra en todo caso, pero como un tema totalmente privado, ¿no? ¿Quién era el comandante que le pidió a usted eso? El comandante general del Ejército, el general Paul da Silva. El general Porta Silva.
¿Sabe usted si por decisión del presidente Moreno o fue una acción independiente? No. Fue una cosa directa que estuvo él pidiendo esto como una ayuda que quería él para la comandancia. Sin embargo, esto de acá no lo podíamos hacer. Es más, no solamente pidió el centro de rehabilitación, sino pidió una piscina techada también. Entonces, cosa que nunca se pudo, ni siquiera la primera parte se pudo terminar, se trabajó a un 75-80% y ahí quedó. No se pudo terminar ese trabajo porque no habían recursos.